Dicen que en Lima, el honor vale más que el oro. Pero nadie te dice, ¿cuántas vidas cuesta realmente? Imagina esto. En el corazón de Lima en 1721, en una mansión de muros blancos, puertas de madera y velas titilantes, hay una mujer joven sentada inmóvil frente a un banquete ya extinguido. En el mármol detrás de ella hay manchas irregulares de vino rojo, mezcladas con sangre. Toda la familia Mendoza yace dispersa en el gran salón, con el aroma del vino aún en la boca y los ojos abiertos de terror. Solo Catalina de Alvarado, marquesa de los Mendoza, sigue sentada con la espalda recta, la mano aferrada al tallo de una copa, los labios murmurando la última oración. Afuera, la gente de Lima susurra. ¡Qué tragedia! Una familia noble envenenada por un esclavo. Lamentant el honor de los Mendoza. Nadie pregunta, ese honor, ¿sobre qué estaba construido? Solo Catalina lo sabe bien. Quien mezcló el veneno en el vino. Quien levantó toda la farsa. Quien decidió quién viviría y quién moriría. Solo para proteger un secreto que crecía en su vientre. Un niño de sangre mestiza, un pecado mayor que el asesinato. Esta no es una historia de amor hermoso. Es la historia de una jaula dorada, de una mujer aplastada por dos palabras. Honor, y de cómo ella eligió aplastar a toda una familia. Si quieres acompañarme a adentrarte en las cenas sofocantes donde las sonrisas huelen a arsénico, los confesionarios donde el pecado se cubre bajo el nombre de voluntad de Dios, y el instante en que una mujer comprende que, para vivir, debe convertirse en demonio, entonces quédate conmigo hasta el final de esta historia. Y si quieres que estas historias oscuras, tragedias históricas, venganza, psicología que tuerce la moral, sigan siendo contadas, exploradas y convertidas en mundos sonoros para escuchar cada noche, entonces, suscríbete para no perder los próximos episodios. Da like si quieres que siga expandiendo el universo de las mansiones manchadas de sangre. Y deja un comentario, solo una frase. Estoy listo para entrar en la mansión Mendoza. Para que yo sepa que, al otro lado de la pantalla, aún hay alguien capaz de mirar de frente las historias que la historia suele ocultar. Ahora, Respira hondo. deja que la luz de las velas de la mansión Mendoza se encienda en tu imaginación. Comenzamos en Lima, con una novia noble, antes de convertirse en la asesina de toda su propia familia. Lima en 1721, bajo el virrey Diego Morcillo, era una ciudad capaz de deslumbrar a cualquier viajero en un instante y asfixiarlo pocos días después. Las calles empedradas, las grandes plazas, las iglesias altísimas, los carruajes que iban y venían, las campanas sonando cada mañana, todo formaba el ropaje brillante que las autoridades presumían ante la corte española. Pero si se miraba más de cerca, más allá de los muros encalados, detrás de las rejas oxidadas, se veía otra verdad. Lima prosperaba sobre la división, el miedo y la falsedad. Aquí la gente no solo distinguía entre ricos y pobres, sino también entre colores de piel, orígenes, linajes y sobre todo, la sangre es limpia. En medio de esa ciudad, erguida como una fortaleza arrogante, estaba la mansión Mendoza. Muros altos y blancos, puertas talladas con detalle, guardias de día y noche. Un oasis aristocrático en medio del mar multirracial del Perú. Los limeños susurraban. La familia Mendoza no solo es la más rica, también es la guardiana del honor más anticuado. Catalina de Alvarado, la novia comprada con honor. En el gran salón, donde alfombras españolas se extendían bajo los pies, Catalina caminaba ligera como un fantasma. El vestido de seda color marfil arrastrándose tras ella, las manos entrelazadas bajo los guantes de encaje, una costumbre adquirida desde sus primeros días en la casa. Aquí, cada gesto era observado y juzgado. Catalina, hija de una familia noble española, había sido enviada al Perú como una pieza de intercambio para reforzar una alianza familiar. Y creyó que casarse con don Felipe le traería una nueva vida, o al menos una menos fría que los castillos de Madrid. Pero se equivocó. Por completo. Lima le dio lujo, pero los Mendoza le dieron cadenas. Desde el primer día, su suegra, doña Beatriz Mendoza, conocida a escondidas como la matriarca, le dijo sin rodeos: «Eres de la familia Mendoza. No puedes salir sin escolta. No puedes hablar con hombres, salvo el confesor. No puedes alzar la voz cuando hable don Felipe. Y lo más importante, debes dar un heredero. Si no, no vales nada aquí». Catalina bajó la cabeza. Ese día, sintió la puerta de la mansión cerrarse como la cerradura de una prisión. Don Felipe, esposo solo de nombre. Felipe Mendoza, su marido,
Era el tipo de hombre al que los ricos toleraban sin criticar abiertamente, pero todos sabían. Era adicto al juego, endeudado, y solía ausentarse por su trabajo en la Oficina Real de Impuestos, donde fácilmente desaparecía fondos del pueblo. Peor aún, se rumoraba que Felipe era impotente. No podía engendrar hijos, pero los Mendoza nunca aceptaban culpas. En esa casa, la culpa siempre recaía en el eslabón más débil. Catalina, aunque noble, era la recién llegada, la nuera, la extranjera. Así que cada vez que Felipe fracasaba, perdía o bebía en exceso, la mirada de desprecio de la familia caía sobre ella. La matriarca solía murmurar, lo bastante alto para que todos oyeran: quizás Dios no bendijo a esta muchacha. Nuestra casa, pura por generaciones, y nos toca una mujer incapaz de dar hijos. Catalina sabía que mentían. Sabía que la verdad no estaba en su vientre. Pero en los Mendoza, la verdad importaba menos que el honor. La mansión como prisión. Catalina vivía entre velas y sedas traídas de Sevilla, pero no podía decidir ni lo más pequeño. No podía elegir comida, ni salir al jardín, ni escribir a su familia sin pasar por la censura de su suegra. Cada mañana la despertaban los pasos de las sirvientas. Cada noche dormía con el sonido de la cerradura echada desde afuera. Entre tanto lujo, Catalina sentía que dejaba de ser humana. Nadie preguntaba qué pensaba o sentía. Era un adorno hermoso en el cuadro familiar. Un jarron. Un objeto. Un cuerpo para producir un heredero. El oro puede brillar, pero una jaula sigue siendo jaula. En los días más soleados de Lima, cuando la luz inundaba el patio, Catalina observaba desde una ventana de madera indígenas cargando mercancías, esclavos negros trayendo agua, mestizos vendiendo fruta. Eran más pobres, con ropa más desgastada, pero caminaban libres, sin puertas cerrándose detrás de ellos. Catalina comprendió: la libertad no está en la riqueza, sino en poder decidir tu destino. Y en la mansión Mendoza no tenía eso. Tenía una jaula dorada, pulida cada día. Solo al conocer a Mateo entendió lo que era verse a sí misma. Mateo no llegó a la vida de Catalina como una tormenta, sino como un viento leve, tan suave que podría haber pasado desapercibido. En la mansión Mendoza, los esclavos mulatos o mestizos eran considerados objetos. Trabajaban en los establos, el jardín, la cocina. Pero Mateo era diferente. Había nacido allí, hijo de una esclava y de un comerciante blanco cuyo nombre todos conocían pero nadie decía. Por ese origen ambiguo, el sacerdote le enseñó a leer la Biblia y a escribir su nombre. Era fuerte, de hombros anchos, piel de bronce y ojos que siempre parecían guardar un secreto intocable. Para los Mendoza, Mateo era un sirviente listo. Para Catalina, fue el primero en mirarla sin inclinarse. Los primeros encuentros. Una tarde abrasadora, Catalina estaba en el balcón del segundo piso, recuperándose de una reprimenda de la matriarca. Solo quería respirar. Mateo buscaba una cesta de fruta atrapada en un escalón. Al levantarla, se limpió el sudor con naturalidad, un gesto simple, vivo, libre. Catalina sintió envidia. Él no tenía que ser perfecto, ni dócil, ni ornamental. Cuando Mateo alzó la vista, sus ojos se cruzaron. Él se sobresaltó, bajó la cabeza y retrocedió 3 pasos, como dictaban las normas. Pero ella ya había visto lo esencial. Una mirada que la escuchaba sin necesidad de palabras. La carta prohibida. Todo comenzó con una carta. Catalina quería escribir a su hermana en España, pero cada carta era revisada por su suegra. Sabía que sería devuelta con la frase: los asuntos de los Mendoza no deben salir de esta casa. Una noche salió al patio. La luz de la luna cubría el suelo. Mateo recogía leña. Ella se acercó con la carta escondida en la manga. ¿Pasas por San Agustín cada mañana?, preguntó en voz baja. Mateo miró alrededor y asintió. Ella le dio la carta. Si puedes, entrégala. Mateo dudó. Desobedecer podía costarle latigazos o cadenas. Pero vio los ojos de Catalina, tan tristes que lo acompañaban a diario sin que él pudiera hacer nada. Sí, marquesa, respondió. Esa carta fue su primer secreto. Conversaciones prohibidas. Después, se encontraron más seguido, no buscándolo, pero tampoco evitándolo. Mateo detenía su labor para dejarla beber agua. Le devolvió un pañuelo que cayó al pozo. La sostuvo cuando tropezó. Las conversaciones crecieron. ¿Está bien, marquesa?,
Gracias. Sigue trabajando. Semanas después. Mateo, ¿piensas en irte de aquí? Todos los días. Pero irme, ¿a dónde? Para alguien como yo, Lima entera sigue siendo una prisión. Catalina sonrió, para mí también. Mateo quedó inmóvil. Una marquesa, igual que un esclavo, la miró de nuevo y vio la verdad. Ella también estaba encadenada, solo que en oro. La soledad los acercó. Catalina lloraba sola cada noche. Mateo existía sin que nadie lo viera. Ambos compartían la misma herida. Nadie los reconocía como personas. Y esa soledad los unió. Se entendieron antes de tocarse. Su relación no comenzó con contacto físico. Comenzó con miradas cada vez más largas. Con una manzana dejada discretamente. Con una flor silvestre sobre la baranda. No hubo confesiones. Ni promesas. Solo presencia. Una presencia que ambos necesitaban. El pecado cuesta vidas. Sabían perfectamente. Una marquesa hablando íntimamente con un esclavo ya era delito. Una marquesa confiando en un esclavo era peligro. Pero amar a un esclavo era una sentencia de hoguera para ella y muerte brutal para él. En una sociedad podrida, donde el honor vale más que el alma, donde las mujeres nobles son silenciadas con oro y los esclavos encadenados con hierro. Su cariño, frágil, torpe, clandestino, era lo único verdadero. Y en la sombra de la mansión Mendoza, donde hasta el aire era vigilado, su amor era la manera de decirle al mundo: seguimos siendo humanos. Aquella mañana, Lima volvía a estar cubierta por la niebla salada que subía del mar. La bruma, fina como un velo blanco, se posaba sobre los tejados rojos del barrio noble. En la habitación privada de Catalina, una luz débil se filtraba a través de las cortinas de encaje y caía sobre su rostro lívido. Ella estaba sentada al borde de la cama, con las manos sujetando el vientre como si intentara impedir que todo el mundo se derrumbara. La noche anterior, había vuelto a vomitar. Y esa mañana, no había tenido la menstruación. Catalina nunca olvidaría el instante en que su corazón dejó de latir un compás. Solo uno, pero bastó para que entendiera que la pesadilla que siempre había temido se había hecho realidad. Tomó una pluma y marcó la fecha en el calendario. 3 semanas atrás aún tenía esperanza. 2 semanas atrás empezó a sospechar. 1 semana atrás tenía tanto miedo que no podía dormir. Y ahora, sabía con certeza, estaba embarazada. El miedo toma forma de inmediato. Catalina llevó la mano al vientre. Era un gesto instintivo de cualquier madre. Pero cuando sus dedos tocaron su propia piel, en vez de alegría solo sintió frío. El frío de una condena a muerte. El frío de una soga al cuello. El frío de una ejecución que no solo la incluía a ella. Se levantó de golpe, como si escapara de un cuchillo en su espalda. El niño no podía ser hijo de Felipe. Felipe había dejado Lima 4 meses antes para ir a Potosí a revisar las cuentas de las minas de la corona. En esos 4 meses, solo enviaba una carta corta cada semana, a veces con apenas unas líneas trazadas a toda prisa, que todavía olían a alcohol seco sobre el papel. Nadie en la mansión ignoraba lo que significaba esa ausencia. Nadie en la mansión podía creer que Catalina estuviera embarazada de él. Y si Catalina daba a luz a un niño de pelo rizado, o piel más oscura, o labios gruesos, bastaba una sola señal: las leyes de Lima, de la Iglesia y de España caerían sobre ella como una cruz volteada. La ley de Lima no perdona a nadie. Catalina oía claramente las palabras de su suegra. La pureza de la sangre es lo más sagrado. El mestizaje es una blasfemia. Es el pecado de los antepasados. Es la marca del demonio. Si una marquesa daba a luz a un hijo mestizo, no sería solo adulterio. Sería un crimen contra Dios. Un crimen que el Tribunal de la Santa Inquisición tenía derecho a atarle las manos, encerrarla en una celda oscura, Interrogarla bajo tortura. y finalmente quemarla en una hoguera levantada en la Plaza Mayor para dar ejemplo. Y Mateo. Catalina no se atrevía a seguir pensando. A Mateo no lo interrogarían. No lo dejarían confesarse. No le concederían defensa alguna. Lo condenarían de inmediato. A horca o a ser descuartizado ante la multitud. Un niño que aún no abría los ojos. Ya era la razón para matar a 2 personas. Catalina oculta el miedo bajo un chal de encaje. A la hora del almuerzo, Catalina se sentó en la mesa larga de la mansión. La matriarca, como todos los días, ocupaba la cabecera, bebía agua de rosas y la observaba con una mirada afilada como una hoja delgada.
Catalina intentó sentarse derecha, intentó comer unas cucharadas de sopa, pero tenía un nudo en la garganta. El olor de la comida bastaba para provocar náuseas. Levantó el pañuelo a la boca. Doña Beatriz entrecerró los ojos. ¿Qué te pasa, Catalina? Tienes la cara muy pálida. Catalina sonrió e intentó mantener la voz serena. Solo, estoy un poco cansada, madre. Es porque no has podido darle un hijo a esta casa. Respondió la matriarca con frialdad. Tu cuerpo siempre ha sido débil. Catalina bajó la cabeza. Si aquella mujer supiera la verdad, sus palabras no serían una burla, sino una sentencia de muerte. Mateo, el hombre que sin querer se convierte en padre de una condena. Esa tarde, Catalina cruzó el jardín trasero para tomar aire, la excusa que usaba cada vez que quería ver a Mateo. Se detuvo bajo la sombra de un naranjo, con la mano aún sobre el vientre. Mateo estaba barriendo el patio. Al oír pasos, levantó la vista. En cuanto vio el rostro pálido de Catalina, soltó la escoba. Marquesa, ¿está bien? Catalina miró alrededor. El patio estaba vacío. Solo se oía el agua de una pequeña fuente y el gorjeo de los gorriones. Se acercó a él. Por primera vez, su mirada estaba tan llena de pánico que Mateo sintió como la sangre en su pecho se helaba. Mateo. Inspiró hondo, luchando consigo misma. Llevo 3 semanas de retraso. Mateo tardó un segundo en entender, y otro segundo en palidecer. No por miedo por sí mismo, sino porque sabía que Catalina estaba al borde del abismo. Marquesa, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Susurró, con la voz quebrada. Catalina retrocedió un paso, como si la verdad misma la empujara hacia el vacío. No lo sé. Se llevó la mano a la boca. Si lo descubren, nos matarán. Mateo avanzó y le tomó la mano. La suya, áspera, la de ella, suave y fría. 2 mundos opuestos tocándose, aferrándose como 2 piedras pequeñas en medio de una catarata. Yo la protegeré, dijo Mateo, con los ojos enrojecidos. Catalina negó despacio. No, Mateo, no entiendes. Te matarán a ti antes de que yo pueda decir una sola palabra. Lo miró fijamente a los ojos, esos ojos marrones profundos que ella había sentido como el único lugar del mundo donde podía respirar. Mateo, este niño no tiene un lugar en este mundo. Mateo apretó su mano. Pero sí lo tiene aquí. Puso la mano sobre su vientre. Catalina rompió a llorar. No era un llanto fuerte, sino sollozos ahogados, reprimidos por miedo a que alguien oyera. Había llorado sola muchas veces, pero nunca delante de Mateo. Él la atrajo hacia su pecho, aunque solo fuera por unos segundos. Unos segundos para 2 personas al borde del abismo. La verdad, desnuda y cruel. Cuando Catalina dejó el naranjo atrás, levantó la vista hacia el cielo gris de Lima. No hacía viento. No había gaviotas como de costumbre. Nada anunciaba buenas noticias. Solo había una pregunta dando vueltas en su mente. ¿Puede nacer un niño en este mundo sin pagar con la vida de su madre? Catalina conocía la respuesta. En Lima, la gente temía menos al pecado que a que los demás lo descubrieran. La mansión Mendoza temía menos a Dios que a perder el honor. Y por eso, el niño no era fruto del amor. Era la semilla de la destrucción. Posó otra vez la mano sobre el vientre, ya no con la ternura instintiva de una madre, sino con el temblor de una mujer acorralada. Ya no había marcha atrás. Ya no había escondite. Y en ese instante, aunque aún no lo dijera en voz alta, Catalina entendió. Para que el niño viviera, primero debía morir el mundo entero. Desde que supo que estaba embarazada, Catalina intentó ocultar cualquier señal. Pero el cuerpo humano, sobre todo el cuerpo de una mujer, no es una hoja de papel que se pueda doblar y guardar en un cajón. El cansancio, las náuseas, los mareos repentinos, todo se filtraba aunque ella lo reprimiera. Y en la mansión Mendoza, nada escapaba a los ojos de la matriarca. Las primeras sospechas. Una mañana, Catalina estaba en la sala de costura. Le temblaban ligeramente las manos por la náusea que no la había dejado desde el alba, cuando la matriarca entró en la habitación como una sombra que lo oscurecía todo. Doña Beatriz Mendoza vestía siempre de negro, de pies a cabeza, como si estuviera de luto por su propia alma. Sus ojos, fríos y agudos, cortaban como cuchillos. Catalina. Su voz sonó seca. Me han dicho que no bajaste a desayunar. Catalina inclinó la cabeza.
Sentía un poco mareada por el clima, madre. Doña Beatriz se acercó y le tomó la barbilla, levantándole el rostro. Tienes la piel apagada, los ojos hundidos. ¿Qué es lo que me estás ocultando? Catalina apretó el borde de la falda. No escondo nada. La matriarca la miró hondo, como si quisiera hurgar dentro de su pecho. Has sido débil desde que entraste en esta casa. Dios no te dio fuerza, ni te concedió la gracia de dar un hijo. Dijo el hada. Sospecho que tu cuerpo tiene un problema. Cada palabra era una bofetada. Catalina se inclinó aún más. Le aseguro, madre, que estoy bien. Pero la mirada de doña Beatriz decía claramente: no te creo. 2 buitres en vestidos de seda. No solo la suegra. Las 2 hermanas de Felipe, Isadora y Lucía, también empezaron a comportarse de forma distinta. Aquellas 2 mujeres siempre habían resentido a Catalina. No tanto por su belleza, sino porque ella venía de España, lo que las hacía sentirse menos puras ante la alta sociedad. Cuando Catalina entraba al salón, ellas callaban de inmediato, y luego soltaban risitas, como para que supiera que habían estado hablando de ella. La manera en que miraban su vientre plano, a veces un poco más suelto por el cinturón, le hacía sentir que esperaban a que se hinchara para destrozarla. Un día, mientras Catalina caminaba por el pasillo, oyó sus voces tras un biombo. ¿Te fijaste que tiene la piel más gris? Sí, como si la hubieran dejado al aire sin cobijo. ¿Crees que está enferma? ¿O será otra cosa? Yo creo que no le es fiel a Felipe. La risa baja de ambas le recorrió la espalda como unas garras. Catalina se quedó inmóvil al escuchar la última frase. Pero aquí nadie se atrevería a tocar a la marquesa, salvo algún criado. Su corazón se desplomó. Inés, el cuchillo escondido bajo el delantal. Entre las sirvientas, ninguna era más peligrosa que Inés. Inés era unos años menor que Catalina, de rostro bonito pero ojos afilados como agujas. Siempre aparentaba ser obediente y fiel a la matriarca, pero en su mirada ardía una avaricia silenciosa. Una tarde, Catalina intentaba comer unas cucharadas de gachas para mantenerse en pie, cuando la náusea la golpeó con fuerza. Corrió al retrete, tapándose la boca. No había alcanzado a cerrar la puerta cuando Inés apareció como una sombra. «Marquesa, déjeme». «Fuera». Explotó Catalina, con la voz temblorosa. Pero la urgencia solo aumentó las sospechas de Inés. Se quedó junto a la puerta, escuchando como Catalina vomitaba una y otra vez en el recipiente de plata. Y aquel sonido fue la primera prueba del pecado. Cuando Catalina abrió la puerta, tenía el rostro blanco como el papel y los ojos brillantes de lágrimas. Inés la examinó de arriba abajo, como si se tratara de un objeto defectuoso. Marquesa, ¿está enferma? Preguntó con dulzura envenenada. Catalina desvió la mirada. Solo me duele la cabeza. Pero Inés no le creyó. En sus ojos había un lo sé, pero fingiré que no. Que Catalina comprendió al instante. Esa muchacha no se callaría. La pista es puesta. Al día siguiente, Inés entró en la habitación de Catalina para cambiar las sábanas. Al levantar las mantas, sus ojos se fijaron en el sillón junto a la ventana. Allí había una cinta azul pálida, un regalo que Mateo había tejido en secreto con restos de hilo, y que le había entregado aquella mañana en el Jardín de los Naranjos. Catalina aún no había tenido tiempo de esconderla. Un descuido mortal. Inés miró la cinta, luego a Catalina. En esos ojos, Catalina vio la mirada de una serpiente que acaba de encontrar una gota de sangre. «Marquesa, ¿de quién es esto?» Su voz era suave como la seda. Catalina tragó saliva. «Mío». «Pero yo he visto a Mateo con una cinta idéntica». Inés ladeó la cabeza. Una pregunta aparentemente inocente, pero con el peso de una chispa sobre pólvora. Catalina se obligó a mantener la calma. Muchas personas pueden tener una cinta como esa. Pero Mateo no tiene dinero para comprar cintas. Sonrió Inés, una sonrisa pequeña pero venenosa. A menos que alguien se la haya regalado. Silencio. La habitación era grande, pero Catalina la sintió encogerse como una caja cerrada. «Marquesa», Inés se acercó, susurrando como si vertiera miel. «Hay algo que debería saber». Catalina inspiró hondo. Una sola bocanada de aire podía derribar toda su vida. No. Pero a Inés le bastó con mirarla a los ojos para saber que estaba mintiendo. El rumor, un arma que mata sin usar cuchillo. Esa noche, cuando Catalina pasó frente a la cocina,
escuchó a las criadas susurrar. Hoy la marquesa estuvo vomitando toda la mañana. ¿No será que está embarazada? Imposible, Felipe lleva meses fuera. Entonces, ¿de quién es ese hijo? Una carcajada escalofriante resonó. En esta casa solo hay un hombre fuerte que duerme en los establos. Mateo. Su nombre se clavó en el pecho de Catalina como un cuchillo. El rumor se extendió tan rápido como una plaga en el viento marino. De la cocina al lavadero, del patio al pequeño oratorio, hasta llegar a oídos de la matriarca. Y cuando el rumor llegó a ella, se convirtió en una condena sin salida. Catalina sintió que las paredes de la mansión se cerraban. Ojos por todas partes. Las sirvientas la miraban, los guardias la miraban, sus cuñadas la miraban, su suegra la miraba. A cada paso, oía un murmullo siguiéndola como un fantasma. La marquesa está embarazada. No es de Felipe. Es de otro. Cada día era como estar de pie en lo alto del campanario, esperando a que alguien la empujara. La tormenta se acerca. Esa noche, frente al espejo, Catalina puso la mano sobre el vientre. Aún era plano, pero el miedo dentro ya era más grande que la propia mansión. Vio sus propios ojos reflejados, cansados, desorientados y con un brillo nuevo, el de alguien acorralado. Y cuando el ser humano es llevado al límite, solo le quedan dos opciones: morir o matar. Los rumores no se detendrían. Inés no guardaría silencio por mucho tiempo. Sus cuñadas pronto hablarían con su madre. La matriarca no tardaría en llamar a un sacerdote para interrogarla. Y si eso ocurría, Mateo moriría primero, luego Catalina, y después, ese niño que aún no había abierto los ojos. Catalina apretó con tanta fuerza el borde de la mesa que sus manos quedaron blancas. En el silbido del viento del mar tras la ventana, le pareció oír un susurro aterrador, llamando su nombre. Alguien tiene que morir primero. El rumor sobre el embarazo de Catalina se colaba por cada pasillo, cada rincón de la cocina, cada patio desecado. Pero no era más que un viento invisible, hasta que Inés decidió convertir esos susurros en un arma. Catalina estaba sentada en la sala de bordado, intentando enhebrar la aguja mientras las manos le temblaban tanto que no lo lograba. La puerta se abrió de golpe, sin aviso. Inés entró. Cerró la puerta y echó el cerrojo desde dentro, como una ladrona a punto de registrar un tesoro. En su mirada ya no quedaba rastro de respeto. Era descarada, fría y calculadora. Marquesa. Su voz sonó como un cuchillo golpeando contra el suelo de piedra. Catalina levantó la cabeza, esforzándose por recuperar su porte. ¿Qué ocurre? ¿Quién te permitió entrar sin llamar? Inés no inclinó la cabeza como de costumbre. Se acercó, paso a paso, ligera pero firme, como alguien que solo necesita tocarte una vez para asfixiarte. Está débil. Vomita a menudo. Y esconde la cinta de alguien en su habitación. Se detuvo un instante. Nadie en esta casa es ciego. Catalina sintió que el corazón se le caía al suelo. Inés, tú no puedes. Ella levantó la mano, mandando callar. No se preocupe. Yo no soy una persona poco comprensiva. La sonrisa de Inés se torció, fina y venenosa como el filo de una navaja. Solo necesito que la marquesa sepa agradecer correctamente. Catalina apretó las manos entre sí. ¿Qué quieres decir? Inés ladeó la cabeza. Yo no le diré nada a doña Beatriz. No le diré nada a las señoritas. Yo guardaré su secreto. Y la última frase cayó como una roca. A cambio, me da dinero. Catalina se quedó inmóvil. ¿Dinero? Yo no tengo autoridad para tocar el cofre de esta casa. Inés soltó una carcajada, un sonido áspero como tela vieja rasgándose. Marquesa, ¿cree que soy tonta? Usted es la señora de la casa. Solo tiene que decir que quiere comprar un vestido nuevo, hilo para bordar, medicinas, y enseguida le dan dinero. Solo hay que ser un poco hábil. Catalina miró sus propias manos. La habitación parecía girar, el vientre se le encogía. Y si me niego. Susurró. Inés se acercó tanto que Catalina sintió su aliento en la mejilla. Entonces, esta tarde, cuando doña Beatriz rece, me arrodillaré y le diré: Señora, tengo algo importante que confesar sobre la marquesa. Su voz era baja, pero cada palabra sonaba en los oídos de Catalina como clavos en un ataúd. Catalina se levantó temblando. Inés, no entiendes. Si esto sale a la luz, yo
sera quemada viva. Inés se encogió de hombros. Lo sé, y Mateo será descuartizado. Pero eso no es mi problema. Se dirigió a la puerta, poniendo la mano en el picaporte de bronce. Tiene hasta esta noche para decidir. Los ojos estrechos de Inés brillaron. Y recuerde, no me gusta esperar. La puerta se cerró con un golpe suave, pero para Catalina, sonó como el cierre de una jaula de hierro. El miedo se convierte en cuchillo. Cuando Inés se fue, Catalina se dejó caer en la silla con el corazón golpeándole el pecho como un tambor. Si le daba dinero, Inés pediría más, y luego más, y nunca se detendría. Si no le daba, el secreto sería expuesto ante toda la casa. Mateo moriría en agonía. Ella sería entregada al Santo Oficio, colgada en cadenas o quemada en el patio de la iglesia. Posó la mano sobre su vientre. Aquella vida diminuta, ignorante de que era la causa de la tormenta. Se oyó un golpecito suave en la puerta. Catalina dio un respingo. Inés ya volvió. Preguntó otra criada desde fuera. Necesito pañuelos limpios. Catalina no respondió. Sentía que la cabeza le daba vueltas. El espacio se alejaba, y el viento que entraba por la ventana sonaba como susurros de un demonio. Alguien morirá primero. La escalera de caracol, donde el destino aguarda. Esa tarde, mientras Catalina bajaba hacia la planta baja para ir al pequeño oratorio, oyó pasos ligeros a su espalda. Inés la seguía con la tranquilidad de una vencedora, los ojos deslizándose hacia su vientre como si contemplara un tesoro. Inés. Catalina se detuvo y se volvió. Necesitamos hablar. Espero que la marquesa ya haya decidido. Sonrió Inés. Catalina retrocedió un paso. Su espalda tocó la barandilla de la escalera de caracol, una baranda de madera tallada al estilo europeo, donde un simple empujón bastaba para precipitar a alguien al piso inferior. El corazón de Catalina latía tan fuerte que le faltaba el aire. Inés, su voz temblaba, pero su mirada empezaba a endurecerse. Sabes que si esto llega a oídos de mi suegra, lo perderé todo, lo sabes, ¿verdad? Inés alzó una ceja. Entonces haga lo correcto. Usted es rica. Yo soy pobre. Dios lo entenderá. Catalina apretó la barandilla hasta que los nudillos se le volvieron blancos. Inés jadeaba. Te lo ruego. Pero suplicar solo vuelve más débil al que ya está en desventaja. Inés sonrió con desdén. Marquesa, Nolor. Me necesita. Su vida está en mis manos. Y ese fue el último instante. La expresión de Catalina cambió. Dejó de temblar. Dejó de temer. Sus ojos se volvieron vacíos y fríos. El instante en que las manos de Catalina se manchan de sangre. Inés se volvió, dispuesta a bajar la escalera para seguir con sus tareas, quizás planeando ya alguna insinuación con otra criada. Catalina oyó el sonido de su pie pisando el segundo escalón. Un ruido leve, pero que retumbó como un tambor de ejecución. En ese instante, Catalina vio con claridad dos futuros. Un futuro en el que Inés bajaba la escalera y todo se derrumbaba. Y otro, en el que Inés no llegaba nunca al final de esos peldaños. Y el instinto de sobrevivir y de proteger al niño despertó. Catalina subió un escalón, extendió las manos. Empujó. Solo hizo falta un pequeño impulso. Pero fue suficiente. Inés perdió el equilibrio. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, llenos de terror. Marquesa. Su cuerpo se desplomó, giró una vez en el aire y se estrelló contra los escalones de piedra. El sonido seco del cráneo al chocar con la piedra resonó como una campana fúnebre. Clock. Y luego, silencio. Catalina permaneció en la escalera, las manos aún alzadas en el aire, como si no pudiera creer lo que acababa de hacer. Su respiración se cortó. No hubo gritos. No hubo súplicas. Solo el olor a polvo y un leve aroma a sangre extendiéndose en el aire. Bajó temblando. Inés estaba inmóvil, el cuello torcido, los ojos fijos en la nada. Catalina se arrodilló a su lado y puso los dedos en su cuello. No había pulso. No había vida. Retrocedió, tapándose la boca con la mano. Acababa de matar a alguien. No por odio. No por envidia. No por accidente. Sino porque necesitaba vivir. Y lo más aterrador, en el fondo de su corazón, en ese momento, sintió una ligera descarga de alivio. Un alivio monstruoso. Unos pasos resonaron a lo lejos. Un guardia de ronda.
Catalina inspiró hondo, se puso en pie, se secó el rostro y gritó: «¡Ayuda! Inés se ha caído por las escaleras». Su voz temblaba, pero era el temblor de una actriz mejor que la realidad. Los guardias corrieron, se apresuraron a levantar a Inés. «El cráneo está roto. Seguramente tropezó. Hay que avisar a la matriarca». Catalina se quedó a un lado, con la mano sobre el vientre por instinto, la mirada perdida. Entre el bullicio, se susurró a sí misma: «Para vivir, los que conocen la verdad tienen que morir». Fue la primera vez que sus manos se mancharon de sangre, y también el momento en que comprendió: una vez que se pisa el camino del pecado, la sangre es el único precio para seguir avanzando. Tras la muerte accidental de Inés, la mansión Mendoza cayó en un silencio inquietante. Los sirvientes murmuraban cada vez que Catalina pasaba, pero nadie se atrevía a decir nada en voz alta. La matriarca rezaba más que nunca, como si presentiera que algo oscuro reptaba entre los muros cubiertos de musgo de la mansión. Pero Catalina sabía, ese silencio no era paz. Era el silencio de la tormenta antes de estallar. Carta sin remitente. Todo comenzó cuando el sacerdote encargado de la pequeña capilla de los Mendoza corrió hacia doña Beatriz con el rostro pálido, las manos temblando mientras sostenía un papel. «Doña Beatriz, en la caja de limosnas de la capilla encontré esto». El papel no tenía firma, solo unas pocas líneas, pero afiladas como un puñal directo al honor de la familia. La marquesa Catalina de Alvarado ha cometido un pecado contra Dios. El hijo en su vientre no es de don Felipe. La matriarca se quedó inmóvil. Su rostro se volvió tan blanco como una estatua del santuario. «Esto no debe salir de aquí», gritó. «Qué malo». Pero antes de que pudiera hacerlo, el sacerdote sacó otra carta. Y luego otra. Cada día aparecía una carta anónima más, como un fantasma persistente. Algunas se hallaban en la capilla, otras en la sala de lavado. Una incluso apareció sobre la mesa del desayuno de la matriarca, cada una con las mismas acusaciones. Su hijo no es el padre. La sangre de los Mendoza está por contaminarse. Hay una traidora en esta casa. La matriarca, obsesionada con la pureza y la reputación, sintió esas palabras como fuego sobre el corazón. El juicio secreto en la sala familiar. Una tarde gris, cuando la luz del sol se apagaba detrás de los muros altos, Catalina fue llamada a la sala de reuniones familiares, un salón frío, donde cualquiera sentía que entraba en un mausoleo. En la mesa larga cubierta por un mantel blanco, todos los Mendoza ya estaban sentados. La matriarca en la cabecera, las dos cuñadas, Isadora y Lucía, a los lados, con los labios apretados. Dos tíos de Felipe, encargados de los negocios y la política de la familia. Catalina se quedó al final de la mesa, sola como una acusada ante un tribunal. «Catalina», comenzó la matriarca, con voz de acero. «Hoy nos reunimos para proteger el honor de esta familia». Catalina tragó saliva, llevando una mano al vientre para darse valor. Isadora arrojó sobre la mesa una carta arrugada y húmeda. «Queremos que expliques esto». Catalina leyó aquellas líneas torcidas y familiares. Su corazón se apretó, no por el contenido, sino porque alguien estaba decidida a destruirla. Fuera quien fuera, una sirvienta, una pariente, o todos a la vez, ya no importaba. «Lo importante era». La mansión ya no confiaba en ella. Lucía cruzó los brazos. «Marquesa, últimamente no está bien. Vomita, se cansa, evita a todos. ¿Cuál es la razón?» Catalina apretó los labios. «Tengo dolor de estómago». Una carcajada seca sonó al fondo de la mesa. Uno de los tíos de Felipe dijo: «¿Dolor de estómago que da náuseas todas las mañanas? En esta casa todos sabemos lo que eso significa». Su mirada bajó al vientre de Catalina. Permaneció ahí demasiado tiempo, como si buscara la marca del pecado. La matriarca dicta sentencia. Doña Beatriz se levantó. Apoyada en su bastón de plata, sus ojos parecían cuchillas. «Catalina de Alvarado». Exijo que mañana vayas a la Catedral de Lima a ver al padre Fonseca, de la Santa Inquisición. Él te interrogará. Si eres inocente, Dios lo demostrará. Catalina sintió como el frío le paralizaba la sangre. Ir ante la Inquisición significaba ser arrancada de la casa, interrogada bajo tortura, exprimida hasta confesar. Y si sospechaban que estaba embarazada, la examinarían. El miedo le subió por las piernas, dejándola sin sensibilidad. Pero aún así, respondió con calma: «Madre, yo no he pecado».
La matriarca golpeó el suelo con su bastón. El honor de los Mendoza vale más que la vida de cualquiera, incluida la tuya. A la luz de las velas, Catalina entiende, la van a matar. La reunión no terminó con un veredicto, terminó con una ejecución aplazada. Mañana la entregarían a la iglesia. Catalina salió tambaleando de la sala. La puerta de madera se cerró detrás de ella como un ataúd. Avanzó por el pasillo, donde las velas proyectaban su sombra en la pared. La sombra de una mujer, con los ojos de alguien que ya ha muerto. Se detuvo ante una ventana. Afuera, Lima oscurecía, las lámparas de aceite de los pobres titilaban. Ellos vivían con poco, pero libres. Ella, envuelta en seda y oro, era una prisionera. Catalina puso la mano sobre su vientre. «Hijo mío». Su voz se quebró como un hilo roto. «Ellos no te dejarán vivir». Entonces lo entendió todo con claridad cruel, como un toque de campanas. Si obedecía a la matriarca, su hijo jamás nacería. Mateo moriría en secreto, y ella sería quemada viva como hereje. Había sido acorralada, sin salida, sin salvación. Solo quedaban dos opciones: ser asesinada, o asesinar a todos. El viento marino hizo temblar la llama de una vela. La sombra de Catalina bailó en la pared como un espectro. Y en ese parpadeo de luz, nació un pensamiento cruel, oscuro, pero perfecto. Catalina cerró los ojos, murmurando como una oración desesperada. «No dejaré que toquen a mi hijo, aunque deba convertir este mundo en una tumba». Abrió los ojos. Ya no había miedo, ni lágrimas. Solo decisión. La decisión que la convertiría de víctima en cazadora, de acusada en jueza, de madre desesperada en fantasma vengador. Catalina se apartó de la ventana, la mirada tan fría como el hierro al rojo vivo. Si ellos querían un juicio familiar, ella les daría una noche de sentencia. Una noche en la que ninguno de los Mendoza viviría para contarlo. La noticia de que Catalina sería enviada a la Inquisición se esparció por toda la mansión en horas. Pero al mismo tiempo llegó otra noticia, como lluvia inesperada. Don Felipe Mendoza regresaba de Potosí. Su presencia lo cambiaba todo. Nadie lo decía, pero todos lo sabían. Si Felipe veía el estado de Catalina, si sospechaba algo, ella no tendría oportunidad de defenderse. Y Felipe, pese a su inutilidad, seguía siendo el hombre de la casa. Si él quería entregarla a la iglesia, nadie podía detenerlo. Catalina ve una oportunidad dentro del peligro. Cuando anunciaron la llegada de Felipe, toda la casa se agitó. Catalina, desde lo alto de la escalera, apretó la barandilla. Observó a los sirvientes correr y supo, esta era su única posibilidad de cambiar el destino. Una marquesa organizando una gran recepción para celebrar el regreso de su esposo, nada más lógico, nada sospechoso. Si toda la familia estaba reunida, si todos levantaban sus copas, si todos bebían el vino que Catalina serviría, la muerte llegaría suave como un brindis. «Es mi única oportunidad», murmuró. Felipe regresa, y la crueldad de un hombre débil. Cuando el carruaje se detuvo frente a la mansión, Catalina se colocó junto a la matriarca, ocultando el miedo en sus ojos. Felipe bajó del coche con ropa polvorienta y olor a alcohol. Estaba más gordo, el rostro rojizo, los ojos pequeños brillando con la arrogancia vulgar de quien ha ganado algunas apuestas. «Mis saludos, marquesa». Besó la mano de Catalina sin mirarla realmente. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Catalina sintió como si la lápida de su tumba acabara de caer. Felipe se sentó, se quitó los zapatos y bufó. «Mamá dice que tienes problemas de salud», dijo con sospecha. «Solo estoy cansada», respondió Catalina. Felipe arqueó una ceja. «Espero que no sea una excusa para ocultar algo impuro». Catalina apretó las manos a la espalda. En ese momento entendió mejor que nunca. Para vivir, él no debía vivir. El plan nace en la oscuridad. Esa noche, mientras todos dormían, Catalina bajó a los establos donde Mateo descansaba. Mateo estaba cortando leña. La luz de la lámpara revelaba su fuerza y su cansancio. Al verla, dejó todo y corrió hacia ella. «Marquesa, ¿la mandarán a la Inquisición?», escuché a las sirvientas. Catalina puso un dedo en sus labios. «SHH, escúchame». Su voz temblaba, pero su mirada era afilada como cristal roto. «Me entregarán a la iglesia. Matarán a mi hijo. Mateo,
No tenemos tiempo. ¿Qué quiere que haga? Catalina vaciló un instante, lo justo para que su conciencia gritara que no lo hiciera. Pero el miedo pesaba más. Necesito que consigas arsénico. Au curare. Bajó la voz. El que usan los indígenas para derribar animales grandes. Matteo palideció. Marquesa, eso es peligrosísimo. Con solo unas gotas. Lo sé. Lo interrumpió ella. Lo pondremos en el Malbec del banquete. Mateo retrocedió, horrorizado. Catalina, esto ya no es luchar contra la injusticia, es matar a toda una familia. A mujeres, ancianos. A gente que nunca la tocó. Catalina lo tomó del rostro, obligándolo a mirarla solo a ella. Mateo, su voz se quebró, mitad verdad, mitad mentira. Me han matado toda la vida. Si no los mato yo ahora, ellos matarán a nuestro hijo. Los ojos de Mateo se llenaron de dolor y derrota. ¿Dices, nuestro hijo? Puso la mano sobre su vientre. Catalina tomó su mano y la apretó fuerte. Sí, nuestro hijo. ¿Quieres que viva? Matteo cerró los ojos. Una lágrima caliente cayó en su mano. Sí. Entonces no hay otro camino. Mateo, el hombre que amó hasta destruirse. Al día siguiente, Mateo bajó a los refugios de los esclavos indígenas. Allí, el curare no era ilegal. Era una herramienta de caza. Algunos cazadores lo vendían en secreto. Mateo gastó casi todo lo que había ahorrado, dinero guardado para, algún día, comprar su libertad en una pequeña botella de líquido oscuro. Cuando se la entregó a Catalina en la bodega de vinos, sus manos temblaban como nunca. Solo unas gotas. Susurró. Si usas más, sabrán que fue veneno. Catalina asintió. En sus ojos ya no había miedo. Solo la decisión feroz de una madre protegiendo a su hijo. Mateo tomó su mano una vez más. Esta vez, como si aferrara a la mujer que había amado, antes de que se convirtiera en otra cosa. Catalina, prométame que, después de esto, nos iremos de aquí. Catalina lo miró. Posó la mano en su mejilla. Mateo, claro que sí. Pero dentro de ella resonaba otra frase. No. Eres el último testigo. También debes desaparecer. El día del destino, el banquete en honor al esposo. La noche del festejo, la mansión Mendoza brillaba con cientos de velas. Los parientes llegaban vestidos de gala. El Malbec, el vino tinto más preciado de la casa, fue traído de la bodega. Catalina observaba desde el balcón. Por primera vez, esos rostros familiares ya no eran personas. Eran sombras. Maniquíes listos para caer. Mateo estaba cerca de la entrada, las manos temblorosas, mirándola con súplica. Pero Catalina no volvió la mirada. Tomó la botella de vino, ya mezclada con unas gotas de curare. El veneno se había disuelto en el rojo oscuro, sin olor ni sabor. Al servirlo, el sonido del vino llenando las copas sonó como sangre. Tras la oración breve, Catalina levantó la copa. Por el regreso de don Felipe. Todos levanten sus copas. Rió Felipe. Y cuando más de 30 copas de Malbec chocaron al unísono, Catalina cerró los ojos lentamente. La muerte había llegado. En el sonido más suave que puede producir un ser humano. Un brindis. Las campanas de la pequeña iglesia de la mansión sonaron a las 7 de la tarde, anunciando la oración que abriría el banquete. Todos se colocaron en fila, manos juntas sobre el pecho, labios murmurando oraciones. Nadie sabía que era la última vez que rezarían juntos. Catalina estaba al lado de Felipe. La luz de las velas iluminaba su rostro pálido pero sereno. Solo ella sabía que, en las copas de vino que esperaban sobre la mesa, la muerte fluía silenciosa como sangre. Cuando el sacerdote terminó la última frase, Catalina levantó la vista hacia el techo alto, donde la luz temblorosa creaba la ilusión de una mano de Dios observando desde arriba. Pero si alguien miraba desde lo alto en ese momento, no era Dios. Era la sombra fría del destino. El vino, el ritual de la destrucción. La música empezó a sonar desde un rincón del salón, arpa y flautas mezcladas con el olor a carne asada, cera perfumada y flores de azahar. Catalina levantó con calma la copa de Malbec para ofrecerla a todos. Por el regreso seguro de don Felipe, dijo, con una voz clara pero tan fría que quienes estaban cerca sintieron un escalofrío sin saber por qué. Por los Mendoza. Respondieron todos a la vez. Las copas chocaron entre sí. Ese tintineo breve fue el giro final del cerrojo del destino.
Catalina solo rozó el vino con los labios. Esperó. La muerte no llega con cuchillos, sino en silencio. Unos 10 minutos después, en el gran salón se oyó el roce de una silla. Luego una respiración agitada. Un sirviente cerca de la mesa gritó de pronto: «Don Sebastián, su piel está tan pálida». El hombre de mediana edad, primo de Felipe, se aferró al cuello de la camisa, los ojos saltones como si lo estrangularan. La copa se le cayó de la mano y se hizo añicos, el vino extendiéndose como sangre. Luego cayó el segundo. Luego el tercero. Los clérigos corrieron a ayudar, pero en cuestión de segundos ellos mismos empezaron a marearse, se desplomaron como árboles cortados. Las voces confundidas se convirtieron en gritos. Felipe, el primero al que Catalina quería ver muerto. Felipe reía a carcajadas con un funcionario local. De pronto se detuvo, como si hubiera escuchado un sonido solo audible para él. Catalina, balbució. Yo siento calor. Se llevó la mano al cuello, luego al vientre, y de repente los ojos se le abrieron de par en par, la boca echando espuma blanca. Intentó agarrarse a la mesa, pero las piernas no le respondieron. En el último segundo antes de caer, miró a Catalina. Y en sus ojos, por primera vez, no hubo sospecha ni desprecio, sino miedo. Catalina estaba a unos pasos, la mano suavemente sobre el vientre, protegiendo al niño. Lo vio caer sobre las losas de piedra, convulsionar un instante y quedar inmóvil. No derramó una lágrima. No le tembló la voz. Solo hubo en ella una calma cruel. Las cuñadas, el último grito. Isadora y Lucía discutían el color de las flores de adorno cuando ambas se doblaron del dolor, cayendo bajo la mesa. Ayuden, me, jadeo Lucia. Isadora arañó el suelo, dejando rasguños largos con sus uñas pintadas de rojo sobre el mármol. Catalina las observó retorcerse como marionetas con los hilos cortados. Habían sido las que se burlaban de ella a diario, las que la miraban como un adorno defectuoso. Ahora yacían ahí como dos máscaras caídas de la pared. La matriarca, la muerte de una fe ciega. Doña Beatriz dejó caer la taza de agua de rosas cuando las piernas se le aflojaron. No gritó, no llamó a nadie. Solo trató de arrastrarse hacia la estatua de la Virgen María en la esquina. «Perdóname, perdóname», susurraba. Extendía la mano como una niña que teme la oscuridad. Pero nadie fue a ayudarla. Ningún ángel bajó del cielo. Sus dedos tocaron la base de la estatua y resbalaron. Su cuerpo se desplomó de lado, inmóvil entre las velas. Una vida de devoción, una vida de obsesión por el honor. Y el final la encontró ahí mismo, ante la imagen del santo que había usado para encadenar a su nuera. El salón se convierte en un infierno. Los sirvientes corrían desorientados. Algunos intentaron huir hacia el patio, pero cayeron en el umbral. Los sacerdotes, aterrados, se arrastraban hacia la puerta sin llegar a cruzarla. Los vómitos, los llantos, los gritos de quienes se llamaban por su nombre se mezclaron en una especie de misa de difuntos en vida. El olor del vino se mezcló con el del veneno y el del vómito, formando una pestilencia espantosa que cubrió todo el salón. Catalina se convierte en la esposa desconsolada. Los últimos ojos aún conscientes se posaron en Catalina. Ella se dejó caer de rodillas, gritando como una mujer desesperada. «¡Guardias! Alguien ha envenenado a mi familia. Arresten a todos los esclavos. Registren la cocina. No dejen vivo a nadie si está implicado». Su voz fue aguda y fuerte, como la campana que anuncia las órdenes de una reina. Los guardias obedecieron. Nadie sospechó de ella, porque interpretaba a la perfección el papel de esposa enferma, frágil, rota por la pérdida de su esposo y su casa. Corrieron por toda la mansión, atando a cualquier esclavo y criada que se encontrara cerca del salón. Algunos lloraban y suplicaban inocencia, pero para Catalina no eran más que sombras que convenía borrar para salvaguardar el secreto. Sus gritos desde el patio se mezclaron con el ruido de golpes, espadas, forcejeos y los quejidos de los que fueron ejecutados de inmediato. Catalina observa desde la barandilla. Mientras los soldados eliminaban a los testigos innecesarios, Catalina subió silenciosamente a la galería del segundo piso. Miró hacia el salón. El cuerpo de Felipe tendido junto a la mesa, con espuma aún en la boca. Sus cuñadas encogidas como dos gatos muertos. La matriarca inmóvil a los pies de la estatua. Los clérigos y sirvientes esparcidos por el suelo. La luz de las velas se reflejaba en el vino derramado y la sangre, creando un resplandor rojo como si el infierno estuviera sonriendo.
Catalina llevó la mano al vientre, sintiendo el latido diminuto en su interior. «Hijo mío», susurró, «este es el precio que pago, y lo acepto». Un viento fuerte entró desde el patio trasero, haciendo ondear las cortinas como almas recién liberadas, tambaleándose hacia el cielo. Pero Catalina no miró hacia arriba, miró hacia la sangre. La sangre teñía su destino, el de la familia y el del niño. Un niño protegido con la muerte de toda una casa. Un niño comprado con la vida de muchos inocentes. Aquella noche, la mansión Mendoza dejó de ser un hogar noble. Se convirtió en fosa común. Y Catalina, entre velas y viento marino, se convirtió en la única que decidía quién vivía y quién debía morir. La noche después de la masacre, la mansión Mendoza quedó sumida en un silencio terrorífico. No había música de arpa, ni conversaciones, ni pasos de nobles altivos. Solo el viento del mar cruzando los pasillos, cargado con el olor del sangre seca en la piedra y la humedad salada del Pacífico. Catalina estaba sola en el gran salón, donde las velas se consumían lentamente. Contempló las sillas rotas, las copas volcadas, los vestidos manchados. Lo que un día fue símbolo de poder ahora era una tumba vacía. Y ella era la única sobreviviente. En ese momento, se oyeron pasos suaves detrás de ella. Mateo estaba allí, con el rostro cansado, la ropa manchada de vino y ceniza, los ojos enrojecidos por lo que había visto la noche anterior. «Catalina», dijo en voz baja, sin llamar la marquesa, «tenemos que irnos. Ahora mismo, antes de que los soldados del rey vengan a investigar». Catalina se volvió. Miró a Mateo, al hombre que había sacrificado su libertad, su conciencia, su amor y su propia alma para salvarla. Los ojos de Mateo brillaban con esperanza. «Podemos ir a Cusco o escondernos en las montañas. Si salimos esta misma noche, tú y el niño estarán a salvo. Te lo juro». Por un instante, Catalina quiso creerle. Quiso bajar del trono ensangrentado, dejarlo todo atrás y vivir como una mujer cualquiera. Pero, a la luz moribunda de las velas, vio lo que Mateo no veía. Si él vivía, todo lo que ella había hecho podía salir a la luz. Bastaría una confesión, y la matarían. Y matarían al niño. Mateo era el único que sabía toda la verdad. El único que la había visto mezclar el veneno. El único capaz de contar cada detalle. Él era el último eslabón que debía cortar. Catalina respiró hondo. Se acercó, apoyó la mano sobre el pecho de Mateo, sintiendo su respiración, sintiendo el corazón fuerte que latía por ella. «Mateo», susurró, «te agradezco. Sin ti, yo y mi hijo habríamos muerto». Él le tomó los hombros, los ojos brillando más aún. «Entonces vámonos. Ahora». Catalina sonrió. Una sonrisa hermosa, pero triste como el reflejo de la luna en el agua. «Mateo, no puedo irme». Él se paralizó. «¿Por qué? ¿Cómo que no?». Ella lo miró con esos ojos profundos que él había amado más que a su propia vida. «Porque todavía me queda algo por hacer». El sonido de la campana que dicta sentencia. A la mañana siguiente, los soldados del rey y la guardia de la iglesia llegaron a la mansión para investigar la muerte masiva. Encontraron a Catalina sentada en el salón, pálida, con los ojos hinchados de tanto llorar. «Marquesa, ¿quién hizo esto?». Catalina se levantó despacio. Apretó las manos, reuniendo el coraje de una actriz perfecta. «Fue Mateo». Su voz se quebró. «Él envenenó a mi familia. A todos ellos». El silencio cayó sobre el salón. Un soldado murmuró: «¿Mateo? El esclavo de las caballerizas». Catalina asintió, dejando caer una lágrima en el momento exacto, como si hubiera ensayado frente al espejo. Lo hizo para vengarse. Decía que los tratábamos mal. Su voz tembló. Cuando lo descubrí, intentó matarme para callarme. El soldado inclinó la cabeza. «Marquesa, lo arrestaremos de inmediato». Catalina se dejó caer en la silla, cubriéndose el rostro como si estuviera aterrorizada. Mateo es arrestado, y la verdad se escribe con sangre. Sacaron a Mateo de las caballerizas antes de que pudiera entender qué pasaba. Gritaba: «¿Qué hacen? No he hecho nada. Marquesa, Catalina». Catalina lo observó desde la galería del segundo piso. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su corazón era una piedra negra. Cuando la vio, gritó con todas sus fuerzas: «Catalina, diles la verdad. Dilo. No fui yo. La que puso el veneno fue».
«Callen a ese hombre», bramó un oficial. Le metieron un trapo sucio en la boca. Lo golpearon, lo arrastraron, lo encadenaron. La sangre que le chorreaba de la boca dejaba gotas sobre el mismo mármol donde Catalina lo había besado por primera vez. A Felipe lo habían matado de inmediato, pero a Mateo no le dieron una muerte rápida. No. A Mateo lo llevaron a la plaza para una ejecución ejemplar. Descuartizado por caballos, la pena reservada a esclavos que envenenaban a nobles. En los últimos instantes, con su cuerpo atado a 4 caballos, Mateo siguió mirando hacia la mansión, hacia la ventana donde Catalina se asomaba. En sus ojos no había odio, ni rabia. Solo una cosa: incomprensión. ¿Por qué la mujer que amaba lo había condenado? Los látigos golpearon al mismo tiempo. El crujido de los huesos sonó como la caída de columnas antiguas. Mateo murió con los ojos abiertos, aún fijos en Catalina. Catalina, la única sobreviviente. Esa noche, Catalina se sentó sola en su habitación, una mano sobre el vientre, sintiendo los movimientos suaves como alas de mariposa del bebé. Su hijo estaba a salvo. La familia Mendoza estaba borrada. Los que sabían la verdad estaban muertos. Mateo también había muerto guardando su secreto. Ella cerró los ojos. Una lágrima resbaló por su mejilla, no por arrepentimiento, sino por el dolor de amputar una parte de su alma. Catalina susurró: «Mateo, no lo entiendes. Para que mi hijo viva, tenía que sacrificarlo todo, incluso a ti». Afuera, el viento de Lima soplaba fuerte, agitando la cortina. Sonaba como el suspiro de un espíritu que aún vagaba. Mateo ya no estaba. La familia Mendoza ya no existía. Solo quedaban Catalina y el niño, la última huella de un amor pisoteado bajo los cascos de los caballos. El tiempo pasó como agua entre los dedos. La mansión Mendoza, antes ruidosa, altiva y llena de risas falsas, ahora solo tenía el sonido del viento colándose por los pasillos y el crujido de las puertas de madera cada vez que alguien las abría. Unos meses después de aquella noche de sangre, Catalina dio a luz. El niño nació con un llanto débil, la piel más clara de lo que ella temía, los ojos marrón oscuro, iguales a los de Mateo. Cuando lo vio por primera vez, Catalina sintió que su corazón se ablandaba. Por un instante, solo un instante, creyó que podría empezar de nuevo. Pero esa misma noche, entregó al niño a una monja del convento de Santa Rosalía, en una colina lejos del pueblo. «Nadie debe saber que este niño es mío», dijo en voz baja. «Cuídenlo como a un huérfano». La monja preguntó: «Marquesa, ¿su hijo?». Catalina sonrió débilmente. «Yo no tengo hijos». Y así, el niño creció entre oraciones y velas, sin saber que era descendiente de una mujer que había matado a toda una familia para protegerlo. Sin saber que su padre fue descuartizado por un crimen que no cometió. Sin saber que había nacido del amor, pero alimentado por la muerte. Catalina, la viuda más poderosa de Lima. La muerte colectiva de los Mendoza fue pronto considerada un envenenamiento causado por la rebelión de un esclavo. Mateo fue señalado como el principal culpable. El crimen había sido castigado como debía. La iglesia redactó el informe. La corona lo confirmó. Los limeños susurraban, lamentaban a la familia Mendoza y admiraban a Catalina, la mujer que había sobrevivido de forma milagrosa. Se convirtió en la única viuda de sangre pura que heredó todos los bienes, tierras, oro, negocios y prestigio de los Mendoza. Nadie sospechó de ella. Nadie la interrogó. Nadie se atrevió a cuestionar a una marquesa que lo había perdido todo. Una mujer dócil, frágil, piadosa. Esa fue la imagen que Catalina dejó ante el mundo. Pero la verdad era exactamente la contraria. Muchos años después, la habitación de los fantasmas. Catalina vivió más de 30 años más, rodeada de riqueza y poder. Nadie se atrevía a contradecirla. Nadie se atrevía a murmurar. Construyó iglesias, financió fiestas religiosas, repartió limosnas a los pobres. Y todos decían: la marquesa Catalina, la mujer más bondadosa de Lima. Pero los sirvientes viejos sabían bien la verdad. Cada noche, ella se sentaba sola en una habitación llena de retratos antiguos de los Mendoza. Felipe, de pie, orgulloso, con la mano sobre la empuñadura de la espada. La matriarca, mirando hacia abajo con ojos severos. Las dos cuñadas, sonriendo como si estuvieran compartiendo un secreto. Tíos, sacerdotes, parientes, todos la observaban desde los cuadros como miles de ojos que la juzgaban. El retrato más grande colgaba en el centro.
La familia Mendoza en una fiesta de primavera de 1718. Entonces, todos estaban vivos. Todos reían. Ahora solo quedaba una persona. Catalina. La última escena, la copa del superviviente. Catalina, vieja y enferma, con la piel arrugada como cuero al sol, las manos temblorosas cada vez que levantaba una copa de vino. Pero cada noche seguía bebiendo el mismo vino. Malbec. El vino que había matado a todo su mundo. La última noche de su vida, Catalina se sentó frente a la mesa, bajo una luz amarilla y mortecina de las velas. Detrás de ella, los retratos la miraban igual que siempre, con sospecha, desprecio y rencor. Alzó la copa lentamente, sus labios pálidos esbozaron una sonrisa débil. «Por el honor», murmuró. Su voz estaba ronca, como viento del mar golpeando un muro viejo. Bebió un sorbo. La copa tembló en su mano. El viento del pasillo sopló con fuerza, levantando la cortina, y Catalina alcanzó a ver el gran espejo frente a ella. En el espejo no se reflejaba ella. No una anciana de pelo blanco, no una viuda frágil, sino una sombra vestida de seda, con el rostro torcido como una sonrisa cortada a la mitad, los ojos vacíos y profundos como un pozo sin fondo. Un demonio vestido de santa. Un alma que se había quemado a sí misma en sus propios pecados. Alguien que había usado la muerte para maquillar su honor. Catalina miró a la figura del espejo. Habló despacio. «Yo no me arrepiento». Pero la sombra del espejo sonrió de lado, como si dijera: «Yo sé la verdad». Las velas se apagaron. La habitación se hundió en la oscuridad. Y Catalina Mendoza, la mujer que había cambiado su alma por honor, exhaló su último aliento. No hubo campanas de iglesia. Nadie lloró. Solo el viento del mar soplando por los pasillos vacíos. La encontraron a la mañana siguiente, sentada erguida, con los ojos abiertos y la copa de Malbec aún en la mano. Algunas criadas juraron que, al mirar de reojo el espejo ese día, lo que se reflejaba no eran ellas. Era una sombra negra sonriendo. Si lo deseas, puedo escribir un epílogo aparte que cuente el crecimiento del niño en el convento, el descubrimiento de su origen, y la maldición de los Mendoza repitiéndose generación tras generación, o una versión tipo tráiler, o un gancho en formato audio. Et la conservó el honor. Pero perdió todo lo que hace que una persona siga siendo humana. La historia de la mansión Mendoza termina con el viento soplando por pasillos vacíos, donde antaño hubo juicios familiares, banquetes de vino y oraciones fingidas, que hoy no son más que sombras pegadas a los muros de piedra. Catalina ha muerto. Pero sus pecados siguen vivos, flotando en aquellas habitaciones llenas de retratos, donde cada cuadro parece susurrar algo que nadie quiere escuchar. Se cuenta que, después de enterrar a Catalina, el convento de Santa Rosalía, donde creció el niño de la sangre maldita, abrió las ventanas cada tarde para dejar entrar el viento del mar. Las monjas dicen que ese viento tiene un olor extraño, como vino viejo mezclado con cenizas. No entienden que ese es el último aliento de los Mendoza, un honor sostenido con sangre y cubierto por el silencio. Y así, la historia se cierra. Pero su sombra sigue ahí, extendiéndose sobre la historia, sobre las almas de quienes vivieron y de quienes aún se atreven a contarla. Si has llegado hasta aquí, significa que has viajado conmigo por un camino de sangre, mentira y tragedia. Gracias, de verdad, por acompañarme hasta el final. Si quieres que siga creando historias como esta, tragedias históricas oscuras, personajes llevados al límite, secretos familiares, venganza, conciencias torcidas, déjame una señal de que estás ahí, al otro lado de la pantalla. Destellos, suscríbete al canal para no perderte los próximos relatos. Destellos, dale like si quieres más obras oscuras y perturbadoras como La sangre en la mansión Mendoza. Destellos, y deja un comentario, solo una frase. Sigo escuchando. Así sabré que hay quienes disfrutan las historias sombrías, crudas, que se atreven a mirar el lado oscuro de la historia y que quieren que siga contándolas. Gracias una vez más. Nos vemos en el próximo relato, donde la oscuridad aún es muy larga y apenas estamos empezando.